Buenas tardes, mi nombre es Eda Didia Dana Pardicio, soy del grupo 802 QFB. En esta ocasión les voy a hablar acerca del tema de fármacos empleados en el embarazo, que corresponde a la unidad de aprendizaje tópicos selectos de farmacología, impartida por el doctor José Daniel Anaya Tacuba. Bueno, como parte introductoria voy a hablar acerca del embarazo a grandes rasgos. Bueno, vamos a definir el embarazo como el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto. Además, se van a desarrollar cambios significativos que pueden ser fisiológicos, metabólicos, incluso morfológicos. Estos se producen con la finalidad de proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto. Bueno, un dato curioso es que el término gestación y embarazo son totalmente diferentes. Muchas veces nosotros pensamos que son similares, pero sin embargo no lo son. La gestación se refiere al desarrollo del feto, mientras que el embarazo se refiere a los cambios en la mujer. Y hacen posible lo que es la gestación en condiciones óptimas. Bueno, el embarazo se va a relacionar directamente con dos ramas, que es la obstetricia y la embriología. La obstetricia, o también denominada como tocología, es una especialidad médica. Esta se va a ocupar del embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo las situaciones de riesgo que pueden requerir lo que es una intervención quirúrgica o no requerirla. Además, va a estar combinada con lo que es la ginecología para llevar a cabo un protocolo médico óptimo para el feto o para el proceso de embarazo. Bueno, la embriología lo vamos a definir como la rama de la biología que se encarga de estudiar la morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso desde la gametogénesis hasta el momento del nacimiento de los seres vivos. Bueno, como ya les había comentado, la gestante va a experimentar lo que es modificaciones anatómicas, físicas, morfológicas, entre otras, que se revierten en lo que es el puerperio. Bueno, esto mismo va a dar origen a procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno. Estos procesos van a requerir lo que son implicaciones médicas y terapéuticas, que son particularmente medicamentos y fármacos. Bueno, como ya les había comentado, en el embarazo se van a producir cambios fisiológicos y cambios farmacocinéticos. Con respecto a los cambios fisiológicos, van a ser cambios que se producen en el interior del cuerpo, es decir, en su forma, tamaño y funcionamiento de diferentes órganos, glándulas, tejidos, entre otros. Bueno, de este lado les puse una imagen donde se plasman los diferentes aparatos del organismo y los diferentes cambios que se producen durante el embarazo. Por ejemplo, en el aparato reproductor encontramos que va a existir lo que es una hipertrofia y adelgazamiento de las paredes del útero y forma globosa, así como signos de Egar, signos de Charcot y aumento del lactato. En las mamas se va a presentar lo que es mastalgia, calostro e hipertrofia de glándulas de Montgomery. En el aparato urinario vamos a distinguir lo que es renomegalia, glucosuria, aumento de nivel de tasa de filtración glomerular, pérdida de aminoácidos y vitaminas. En cambios metabólicos vamos a encontrar retención de agua, aumento de peso, hipoglucemia en ayunas, hiperglucemia postprandial, hiperpilidemia, aumento en reabsorción de sodio y potasio. En el aparato digestivo va a existir lo que es una disminución del perialtilismo, reducción de contractibilidad de vesícula biliar, pirosis. En la piel podemos encontrar estrías gravídicas, cloasmas, línea morena, diástasis de los rectos, y en cambios hematológicos podemos encontrar la disminución de hemoglobina, inmunodepresión, aumento de coagulación, hipervinólisis y esplenomegalia. Bueno, también existen cambios que se van a denominar adaptativos. Se van a distinguir tres tipos, que es el aumento del volumen plasmático, disminución de unión a proteínas y aumento del filtrado glomerular.
Bueno, cabe mencionar que todos estos cambios van a interferir y modificar la farmacocinética de medicamentos y pueden influir tanto en su eficacia como en su seguridad. Bueno, con respecto a los cambios farmacocinéticos, estos se van a desarrollar durante el embarazo y deben considerarse en el contexto de una unidad integrada de múltiples compartimentos. Una unidad fundamental es la unidad madre-placenta. Con respecto a la madre, esta va a experimentar diversos cambios en cuanto a la ingestión de fármacos. La placenta. Sabemos que la placenta es el único órgano de origen fetal que proporciona oxígeno y nutrientes al feto y además va a servir también como vía para la eliminación de dióxido de carbono y otros productos de desecho del feto a través de la circulación materna. Cabe mencionar que la placenta comienza a desarrollarse poco después de la implantación de los blastocitos. Esta va a cumplir dos funciones principales, que es el transporte de gases y nutrientes y actividades metabólicas. Bueno, también es importante mencionar que la transferencia placentaria de casi todas las drogas y agentes xenobióticos que se refiere a fármacos y medicamentos se atribuye principalmente a la difusión. Otro dato importante es cuanto mayor es la edad gestacional, mayor es la permeabilidad placentaria. Bueno, de este lado puse un recuadro de factores que influyen en factores del fármaco para atravesar la placenta fetal. Bueno, uno de los factores más importantes, la solubilidad, tamaño de la molécula, grado de ionización, por mencionar los más importantes. En cuanto a la solubilidad, esta debe de ser fármacos liposolubles para que estos pasen rápidamente. Como sabemos, la membrana de esta placenta va a estar conformada principalmente por lípidos, por fosfolípidos específicamente. En cuanto al tamaño de la molécula, un peso molecular menor de 100 va a conferir una transferencia rápida. Un tamaño molecular hasta 100 es una transferencia lenta, mientras que un peso molecular sobre 1000, no cruzan. Con respecto al grado de ionización, los medicamentos no ionizados a pH fisiológico difunden más rápidos que los compuestos más básicos o ácidos. Aquí les puse algunos ejemplos que no atraviesan la placenta: los hidrofólicos, los unidos a proteínas plasmáticas, los fármacos de alto peso molecular como es la heparina y la insulina. Bueno, como ya les había comentado, los cambios farmacocinéticos se van a ver reflejados en lo que son las etapas farmacocinéticas, que son absorción, distribución, metabolismo y excreción. Bueno, con respecto a la absorción, va a existir una disminución de la motilidad intestinal y una prolongación del tránsito por acción de la progesterona principalmente. Esto va a llevar a una tasa de mayor absorción del fármaco. Con respecto a la distribución, va a existir una disminución en las concentraciones máximas del fármaco y un retardo en su eliminación. Esto sucede principalmente porque hay un aumento del volumen plasmático que origina una disminución en la concentración del fármaco. En el metabolismo se va a caracterizar porque la progesterona va a provocar una mayor actividad enzimática de los fármacos. La vida media y su acción van a disminuir porque aumenta la velocidad de su metabolismo. Por último, en la excreción va a existir un aumento en el flujo plasmático renal y la filtración glomerular, lo que va a llevar a una mayor excreción. Además, va a existir un aumento de la cantidad de medicamentos excretados y esto va a resultar en una disminución de su concentración plasmática y de su vida media. Bueno, del lado derecho
plasmé lo que es una tabla que representa las modificaciones fisiológicas en el embarazo y consecuencias farmacológicas. En esta columna vamos a tener lo que es la etapa farmacocinética, que es absorción, distribución, metabolismo y eliminación. En la segunda columna encontraremos lo que son cambios fisiológicos y por último en la tercera columna encontramos lo que son efectos farmacocinéticos. En la etapa farmacocinética, que es absorción, en los cambios fisiológicos vamos a encontrar que va a existir un enlentecimiento de vaciado gástrico, así como una disminución de la motilidad gastrointestinal y un aumento del flujo sanguíneo intestinal. Se va a ver reflejado un efecto farmacocinético, que es un ligero atraso en la absorción y un aumento en la absorción dependiendo de las condiciones en las que se administra el fármaco. En la distribución va a existir como cambio fisiológico un aumento del agua corporal total, una disminución de la albúmina plasmática y una disminución de la unión a proteína. Se va a reflejar como efecto farmacocinético un aumento de la forma activa del medicamento y un aumento de volumen de distribución. Con respecto al metabolismo, va a existir un aumento de actividad enzimáticas y una disminución de actividad sistema oxidasas. Se va a ver reflejado con una modificación de requerimientos necesarios. Y por último, la eliminación va a verse reflejado por un aumento del filtrado glomerular y por ende va a existir lo que es un aumento del aclaramiento renal. Bueno, con respecto al empleo de fármacos, se considera que es una forma de atención de salud más frecuente. Cabe mencionar que la obstetricia moderna orienta e implementa novedosas estrategias. En las estadísticas más recientes encontramos que más del 85% de las gestantes consumen lo que son medicamentos a lo largo del embarazo. Los fármacos más empleados son analgésicos y antipiréticos con un 25%, antibióticos con un 10%, antiácidos con un 5%, suplementos vitamínicos y minerales con un 60%. Cabe mencionar que el 5% de las embarazadas tienen que continuar con algún tratamiento farmacológico crónico, es decir, con enfermedades crónicas tales como trastornos psiquiátricos, asma bronquial, diabetes, mellitus, reumatismos, entre otros. Existen criterios generales. La decisión de inicio de un tratamiento durante la gestación debe tomar 4 criterios generales en específico, que es la valoración individualizada del caso, que pondere los beneficios. El segundo es riesgos potenciales del tratamiento. El tercero corresponde a posibles alternativas terapéuticas. Y como último tenemos las consecuencias de no prescribir el tratamiento en el caso específico valorado. Bueno, también cabe mencionar que en una mujer embarazada y su feto, los efectos de las sustancias activas de cualquier medicamento van a depender de un gran número de factores, de los cuales los más importantes son los meses de gestación, la dosis administrada, la categoría de riesgo, la frecuencia de administración, así como el estado de salud materno, por mencionar los más importantes. También designamos lo que son recomendaciones generales para el uso de medicamentos durante el embarazo. Dentro de los más comunes tenemos el revolar los fármacos consumidos con anterioridad en caso de confirmación de embarazo, así como considerar a toda mujer en edad fértil como embarazada potencial en el momento de prescribir un fármaco. Debemos prescribir únicamente los fármacos absolutamente necesarios. Debemos restringir de forma rigurosa la prescripción de fármacos durante el primer trimestre de gestación, que sabemos que es el más importante, debido a que en ese periodo se van a desarrollar los principales órganos anatómicos del producto gestante. Además, debemos de evitar la utilización de nuevos fármacos sobre los que exista menor experiencia sobre su seguridad, por mencionar los más importantes. Bueno, existe una clasificación del factor de riesgo fetal. Esta fue
fue clasificado por la FDA en 1979. Esto va a evaluar lo que es el riesgo del feto contra el beneficio potencial a la madre. También va a evaluar lo que es la seguridad de los fármacos durante el embarazo. Bueno, se va a dividir en lo que son 5 categorías. Tenemos la categoría A, la categoría B, la categoría C, la categoría D y la categoría X. Bueno, dentro de la categoría A tenemos que dentro de su seguridad existen estudios que son controlados y no se han demostrado riesgos en el feto. Además, los fármacos de uso frecuente son el ácido fólico, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, sulfato ferroso, vitamina B1, vitamina B12, B6, entre otros fármacos. Dentro de la categoría B tenemos que no hay riesgos descritos para el feto humano. Los fármacos de uso frecuente son amoxicilina, ácido clavulánico, ampicilina, cefalosporinas, metronidazol, entre otros fármacos. Dentro de la categoría C existen estudios en donde no puede detectarse todavía un riesgo fetal. Tenemos como ejemplo la micacina, gentamicina, ciprofloxacina, codeína, diclofenaco, entre otros fármacos, mientras que en la categoría D ya existen indicios de riesgo fetal. Tenemos como ejemplo el alprazolam, diazepam, carbamazepina, streptomicina, fermanovital, entre otros. Y por último, dentro de la categoría X, tenemos que son contraindicados en el embarazo y no se deben de administrar en lo que es el embarazo. Tenemos como ejemplos la atorvastatina, anticonceptivos orales, warfarina, entre otros medicamentos. Bueno, dentro del riesgo fetal de la teratogénesis existe una clasificación que se basa en lo que es el riesgo potencial con relación a lo que es la teratogénesis. Bueno, y entonces, ¿qué es la teratogénesis? Esto va a ser una alteración funcional bioquímica o morfológica que se detecta durante la gestación o nacimiento. Además, tenemos que los defectos congénitos inducidos por fármacos y otras sustancias químicas representan aproximadamente el 10%. Y bueno, para que se produzca una alteración funcional tenemos que tener un factor etiológico. Y antes de establecer este factor etiológico debemos considerar criterios específicos que se basan en 3 principios. El primero, el defecto congénito debe caracterizarse por completo como producido por la droga. Ejemplo, el labio y paladar hendido se relacionan con la hidantoína, pero también con más de 200 causas genéticas. Como segundo principio, tenemos que la gente debe cruzar la placenta y hacerlo de manera suficiente para influir de manera directa en el desarrollo fetal. Y por último, tenemos que la exposición a la larga la droga debe ocurrir en un periodo importante del desarrollo del feto. Con respecto a esto, se va a dividir en lo que son 3 etapas. Tenemos el periodo de implantación que va de 2 semanas iniciales a 4 semanas, que se caracteriza porque el feto no es susceptible a un efecto teratogénico. El periodo de organogénesis es el segundo periodo que se va a desarrollar entre la semana 2 y 10 desde la implantación o la semana 4 y 12. Se va a caracterizar por un periodo de mayor riesgo y un riesgo de anomalías estructurales incompatibles con el desarrollo fetal o la vida al nacimiento. Y el último periodo es denominado como de desarrollo, que se va a desarrollar en lo que es posterior a la semana 10 desde la implantación o la semana 12. Se va a caracterizar por un menor riesgo en fases anteriores y un riesgo de alteraciones en el crecimiento y desarrollo funcional del feto o alteraciones morfológicas. Bueno, quise clasificar lo que son grupos farmacológicos y patologías más frecuentes desarrollados en el embarazo. Bueno, como sabemos, durante el embarazo
se van a desarrollar diversas patologías, enfermedades, y de este lado clasifiqué las patologías más frecuentes. En primer lugar tenemos lo que es la hipermesis gravídica, que se refiere a las náuseas y vómitos presentes en mujeres embarazadas. Estas van a evolucionar de manera severa, producen lo que es deshidratación, pérdida del peso mayor del 5%, además se va a presentar lo que es cetonuria y desequilibrio metabólico y electrolítico. Cabe mencionar que la presencia de náuseas y vómitos que se desarrollen en ausencia de patología añadida a lo que justifique, se va a desarrollar en una situación frecuente durante la gestación y en especial durante los meses iniciales de la misma. Aparecen normalmente alrededor de las 5 semanas y se resuelven antes de las 20, y además se asocia con los niveles de gonadotropina coriónica. Inicialmente se aconseja realizar lo que es el tratamiento no farmacológico, lo que corresponde a un ajuste dietético, reposo postprandial, pero también cuando estas no funcionan o no consiguen el control de los síntomas, es necesario recurrir al tratamiento farmacológico. En este caso es los antieméticos, y un fármaco que se considera como seguro para el embarazo es el dimenidranato. Bueno, como segunda patología tenemos los problemas gastrointestinales, en donde sabemos que son aquellas que afectan el sistema digestivo en general y va a afectar lo que es principalmente esófago, estómago o intestinos. Además, también se va a caracterizar por producir reflujo, indigestión, úlceras, pirosis, dislexia, entre otros. Bueno, cabe mencionar que el aumento de la presión intraabdominal y el menor tono del esfínter esofágico son causas frecuentes del reflujo gastroesofágico durante los últimos meses de gestación. Además, el tratamiento inicial debe ser en general con medidas higiénico-dietéticas, es decir, realizar comidas ligeras y frecuentes, no comer en las horas previas al acostarse, además como elevar unos centímetros el cabecero de la cama. Bueno, cuando estas medidas no consiguen el alivio deseado de los síntomas, hay que recurrir a lo que es el tratamiento farmacológico, que en este caso son los antiácidos, y en este caso un fármaco considerado como seguro es el sulfacato. Bueno, como tercera patología tenemos las patologías infecciosas caracterizadas por el dolor e inflamación. Sabemos que el dolor es una experiencia individual que puede ser de tipo sensorial, emocional, subjetiva y desagradable. Y la inflamación será lo que es una respuesta inespecífica que se relaciona con el sistema inmunitario, y esto se va a desencadenar frente a los agresores del medio de los que nos rodea, que pueden ser bacterias, pueden ser virus, parásitos o agentes que pueden ser químicos, entre otros. Bueno, como cuarta patología tenemos los estados carenciales, que son trastornos producidos por la ausencia de sustancias específicas esenciales como lo son las vitaminas, los minerales o los aminoácidos. Bueno, normalmente se debe a la déficit de hierro y vitamina B12. La déficit de hierro es denominada como anemia, que es el tipo de anemia más frecuente en la población en general, y se trata de una anemia que se va a caracterizar por la disminución, ausencia de los depósitos de hierro, así como una baja concentración por la disminución de hierro sérico. Bueno, cabe mencionar que el hierro es fundamental en la formación de la hemoglobina, ya que es el elemento que capta el oxígeno. Bueno, mientras que la vitamina B9, el déficit va a provocar lo que es anemia por ácido fólico, que es una disminución en la cantidad de glóbulos rojos, que es considerada como anemia, pero debido a una falta de folato. Este tipo es una vitamina B. También es conocido como ácido fólico.
También cabe mencionar que no hay riesgos para el feto con la ingesta de hierro y vitamina B9, pero hay que considerar que su administración en la etapa adecuada con relación a las necesidades fisiológicas. Con respecto a las infecciones urinarias, tenemos que son aquellas producidas dentro del sistema urinario, lo que incluye riñones, vejiga o la uretra. Bueno, entre de las infecciones más comunes que se producen es la cistitis. Tenemos que la cistitis es la inflamación de la vejiga urinaria. Este suele tener como causa principal una infección bacteriana, por mencionar los más importantes. Bueno, cabe mencionar que la infección urinaria se va a tratar con lo que es antibióticos. En este caso va a ser ampicilina. Ampicilina se recomienda para este tipo de infección el embarazo. Bueno, como última patología tenemos las enfermedades crónicas, que sabemos que son aquellas afecciones de larga duración y por lo general de progresión lenta. Los ejemplos principales de dicha enfermedad son diabetes, hipertensión arterial, cáncer, enfermedades cardiovasculares como infartos o accidentes cerebrovasculares, Alzheimer, entre otros. Bueno, dentro de estas enfermedades puse como ejemplo lo que es la hipertensión arterial, que sabemos que son cifras elevadas de la presión. Bueno, entrando ya con los grupos farmacológicos, tenemos los antieméticos y como ejemplo puse el dimenhidrinato. Bueno, este es un fármaco antihistamínico, anticolinérgico, antivertiginoso y antiemético. Es muy potente y muy activo. Va a ser una combinación de difenhidramina y cloroterofilina. Fue descubierto en 1942 en la Universidad de Cincinnati, Ohio, por el profesor George Rebelch. Y fue a base de una investigación en aminoalcoholes. Bueno, dentro de sus propiedades tenemos que en su fórmula contiene 24 carbonos, 28 hidrógenos, un cloro, 5 nitrógenos, 3 oxígenos, y su peso molecular va a ser de 285.34 gramos sobre mol. Bueno, dentro de sus indicaciones terapéuticas principales tenemos el tratamiento de la hiperemesis gravídica, que como ya sabemos se caracteriza por náuseas, vómitos y vértigo. Bueno, como segunda indicación principal tenemos la prevención y tratamiento de la cinetosis, es decir, mareos y náuseas, pero estos van a estar asociados a los viajes por locomoción que pueden ser marítimas, terrestres o aéreas. Bueno, cabe mencionar que se debe de usar durante el embarazo si una terapia sin medicamento. Bueno, en este texto quiero dar a entender que debemos utilizar medicamentos ya como última elección en el embarazo, ya que como les había comentado, primero hay que recurrir en los cambios dietéticos, en los cambios de la fisiología humana principalmente. Dentro de los efectos adversos tenemos la somnolencia, cansancio, cefaleas, visión borroso, tinnitus, sequedad de la boca y ataxia, así como anorexia, constipación, dolor epigástrico y diarrea. También se pueden presentar lo que es urgencia urinaria, disuria y retención urinaria, así como rash inespecífico, urticaria y fotosensibilidad. Y por último, y muy pocos probables, es la taquicardia y arritmias, que sabemos que son latidos anormales del ritmo cardíaco. Bueno, dentro de las contradicciones, como primer contradicción tenemos la hipersensibilidad al dimenhidrinato.
o alguno de los excipientes de la formulación o forma farmacéutica. No debemos de administrar este tipo de medicamentos en pacientes con crisis asmática o convulsiones, riesgos de glaucoma de ángulo cerrado o pacientes con porfiria. Dentro de la dosis y vías de administración, las principales vías de administración son la vía oral, parenteral y sublingual. Bueno, específicamente en mujeres de gestación en vía oral tenemos la dosis recomendada va a ser de 50 miligramos a 100 miligramos cada 6 u 8 horas. La dosis no debe de exceder de 400 miligramos de dimenhidrinato y tampoco no debemos de exceder más de una semana. Dentro de la vía parenteral se va a administrar lo que son 50 miligramos por vía intramuscular o intravenosa cada 4 horas, tomando en cuenta que no debemos de exceder los 300 miligramos por día. Esto se debe utilizar en el primer trimestre del embarazo y ya que si lo utilizamos en las otras etapas puede provocar lo que son contracciones uterinas prematuras u otros daños fetales. Bueno, con respecto a su farmacocinética, se va a absorber adecuadamente en lo que es el tracto gastrointestinal, específicamente en el duodeno, con una biodisponibilidad de entre 42 y 62%. Bueno, su distribución se va a unir a proteínas plasmáticas del 98 al 99% y se distribuye ampliamente en la mayoría de los tejidos y principalmente en el sistema nervioso central. Se va a metabolizar de forma extensa y rápida en el hígado mediante una desmetilación a través de un citocromo de la familia 2D6, dando lugar a la formación de metabolitos polares y no polares. Bueno, con respecto a su excreción, el 90% de la dosis administrada se elimina en la orina, entre el 7 y el 10% se va a eliminar en lo que son las heces. Bueno, con respecto a la farmacodinamia, posee propiedades antihistamínicas, anticolinérgicas, antimuscarínicas, antiméticas y anestésicas locales. Bueno, va a actuar como un antagonista histaminérgico inespecífico. Va a bloquear lo que es el efecto de la histamina sobre el músculo lisio del tracto gastrointestinal y expiratorio, evitando lo que es la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad inducida por la histamina. Además, también posee un importante efecto antagonista sobre los receptores colinérgicos muscarínicos. Bueno, y como vemos aquí en la imagen, su principal función o el mecanismo de acción va a radicar principalmente por el bloqueo de los receptores histaminérgicos, específicamente el H1, lo que impide la propagación de impulsos emetógenos aferentes a nivel de núcleos vestibulares. Bueno, dentro de los antiácidos puse como ejemplo lo que es el sucralfato. Este va a constituir un fármaco de la familia de los antiácidos y principalmente es un derivado alumínico de la sacarosa. Va a estar conformado por el complejo sacarosa sulfato aluminio o también denominado como sucrosa sulfato. Va a ser utilizado principalmente en el tratamiento de las úlceras duodenales o también llamadas pépticas y en el reflujo gastroesofágico, entre otras enfermedades. También va a actuar como amortiguador con propiedades citoprotectoras. Bueno, dentro de los datos químicos tenemos que en su fórmula va a contener lo que son 11 carbonos, 87 hidrógenos, 55 oxígenos y 9 aluminios. Y su peso molecular va a ser de 1599.14 gramos sobre mol. Bueno, va a estar indicado principalmente para el tratamiento de úlceras que pueden ser gástricas, duodenales, bucales, pépticas o también en mucositis oral.
Va a ser recomendado en profilaxis de la hemorragia gastrointestinal, que es debida a úlceras por estrés principalmente. También podemos administrarlo en pacientes con reflujo gastroesofágico y gastritis crónica, así como pirosis, dispepsia y malestares gastrointestinales en general. Y en la gestación se va a utilizar solamente en condiciones necesarias. Bueno, en efectos adversos los más frecuentes son diarrea, náuseas y vómitos, molestias gástricas, indigestión, flatulencia, boca seca, rash, prurito. También podemos encontrar lo que son besoares intestinales o esofágicos, así como reacciones de hipersensibilidad al sucralfato que se van a caracterizar principalmente por urticaria, angioedema, rinitis y dificultades respiratorias. Bueno, dentro de las contradicciones tenemos la primera, que es la hipersensibilidad al sulfalcrato o alguno de los excipientes contenidos en la formulación. No debemos administrar este medicamento en pacientes con insuficiencia renal crónica, en lactancia o pacientes menores de 14 años. Dentro de las vías de administración, la principal es la vía oral y el medicamento lo podemos encontrar en diversas formas farmacéuticas como son tabletas, cápsulas, suspensiones, comprimidos, entre otras formas farmacéuticas. En específico, en las mujeres en gestación por vía oral se recomienda 1 gramo 4 veces al día, administrado 1 hora antes de las principales comidas y a la hora de acostarse durante 4 a 8 semanas. También cabe mencionar que la dosis de mantenimiento son de 1 gramo 2 veces al día, 1 hora antes de las comidas. Además, no se aconseja su empleo de forma prolongada ni en los primeros 3 meses de gestación. Bueno, con respecto a su farmacocinética, se va a absorber por vía oral. Por vía oral se va a absorber en muy baja proporción, del 3 al 5% del fármaco, y vamos a obtener lo que es una biodisponibilidad de menor a 20%. La unión a proteínas es relativamente baja. Además, se va a distribuir en menor medida los tejidos y líquidos corporales. En su metabolismo va a ser mínimo con un 2% y es metabolizado por el hígado principalmente mediante reacciones de hidrólisis, dando origen a metabolitos principalmente inactivos. Se va a excretar principalmente en la orina de forma inalterada y aproximadamente más del 90% de la dosis administrada va a ser excretada. Bueno, con respecto a su mecanismo de acción, va a actuar localmente, va a reaccionar con el ácido clorhídrico del estómago y va a formar lo que es una pasta adherente que actúa como un tampón. Posteriormente, esta pasta que se ha formado se va a adherir a lo que son las proteínas de la lesión a través de unos complejos estables de aluminio y fibrinógeno principalmente, lo que va a formar una barrera protectora impidiendo el ataque de agentes ulcerógenicos como el ácido clorhídrico o la pepsina. Además, cabe mencionar que el sulfalcrato se va a unir preferentemente a las lesiones de la mucosa digestiva, siendo mínima su unión a la mucosa normal. Adicionalmente, el fármaco impide la retrodifusión de los iones de hidrógeno y absorbe la pepsina y los ácidos biliares. Al mismo tiempo, va a estimular lo que es la producción de agentes gastroprotectores como la prostaglandina E2 y el moco gástrico. Bueno, dentro del grupo de analgésicos, el más recomendado es el paracetamol. Constituye un fármaco con propiedades analgésicas y antipiréticas principalmente y es utilizado para tratar la fiebre y el dolor leve y moderado. Fue descubierto en 1876 por el científico Harmon Horne. En el año de 1955, el paracetamol fue por primera vez puesta a la venta en Estados Unidos con la marca comercial Tylenol. Bueno, dentro de sus propiedades, en sus datos químicos vamos a tener que en su fórmula va a contener 8 carbonos, 9 hidrógenos, 1 nitrógeno y 2 oxígenos. Su peso molecular va a oscilar a 151.17 gramos sobre mol.
Dentro de sus datos físicos tenemos que su densidad será de 1.263 gramos sobre centímetro cúbico. Su punto de fusión será de 169 grados centígrados, a lo que equivale a 336 grados Fahrenheit. Su solubilidad en agua es equivalente a 20 grados Celsius o 12.78 miligramos sobre mililitro. Bueno, dentro de sus indicaciones terapéuticas, el principal es el alivio, tratamiento sintomático del dolor, que puede ser ocasional, leve o moderado, como puede ser dolor de cabeza, dental, muscular, que se refiere a contracturas o de espalda, denominado lumbalgia, periodos menstruales, resfriados y osteoartritis. También se puede administrar para estados febriles en adultos y niños. Dentro de sus efectos adversos principales tenemos la reacción alérgica al paracetamol, que se va a presentar con rash, picazón, hinchazón o dificultad para respirar, así como piel y ojos de color amarillo, que puede indicar daño hepático, dolor de garganta y fiebre. Y bueno, no se han presentado antes del tratamiento. Bueno, dentro de sus contradicciones tenemos que no se debe de administrar cuando existen antecedentes de sensibilización alérgica al paracetamol. Tampoco cuando el paciente tiene tratamiento con anticonvulsionantes o está usando otros analgésicos, y está contraindicado en pacientes que consumen alcohol. Bueno, las vías de administración más comunes y más usadas es la vía oral, sublingual, rectal y parenteral. Específicamente en mujeres embarazadas se administra por vía oral, y la dosis recomendada es un comprimido de 500 miligramos cada 4 a 6 horas. Esto va a depender según la necesidad de la gestante. Además, si fuera necesario, se puede administrar de 1 gramo cada 8 horas y no se puede exceder de 3 gramos a las 24 horas. Un dato muy importante es que es seguro en el embarazo, ya que es clasificado en la categoría A, lo que quiere decir que no se han encontrado ningún riesgo que puede ser que pueda producir daños fetales. Bueno, se va a absorber de manera amplia y rápida a través del tracto gastrointestinal. Su biodisponibilidad es del 75 al 85%. Su distribución se va a distribuir en la mayoría de los tejidos y en mayor proporción en lo que es líquido cefalorraquídeo. Además, va a tener una unión a proteínas de 10%. Se va a metabolizar principalmente en el hígado mediante conjugación con ácido glucurónico y ácido sulfúrico, esto por acción del citocromo P450, y va a producir lo que es un metabolito intermedio denominado N-acetil benzoquinona imina, y principalmente se va a excretar por la orina. Se dice que el 90% de la dosis administrada se excreta en 24 horas. Bueno, en su mecanismo de acción radica en la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, esto mediante bloqueo de ciclooxigenasas en el sistema nervioso central, específicamente va a ser la ciclooxigenasa 1. El paracetamol va a estimular la actividad de las vías serotoninérgicas descendientes, y esto va a bloquear lo que es la transmisión de las señales nociceptivas a la médula espinal procedente de tejidos periféricos. Su acción antitérmica va a estar relacionada con la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo, que sabemos que es un órgano coordinador fisiológico del proceso de termorregulación y por lo tanto la temperatura. Bueno, dentro de los antibióticos, un medicamento recomendado y seguro durante el uso durante el embarazo es la ampicilina. Bueno, este va a ser un antibiótico penicilínico semiténtico de amplio espectro y con acción bactericida. Cabe mencionar que la ampicilina forma parte de la familia de las penicilinas.
específicamente del grupo de los betalactámicos. Bueno, también se considera como el epímero de la aminopenicilina betalactámico y va a contener un grupo fenil. Es obtenido a partir de la acilación del ácido 6-aminopenicilínico y fue desarrollada en 1961 por Doyle, Naylor y Harry Smith en los laboratorios de Beecham. Bueno, dentro de sus datos químicos tenemos que contendrá lo que son 16 carbonos, 18 hidrógenos, 3 nitrógenos, 4 oxígenos y su peso molecular será de 349.406 gramos sobre mol. Bueno, y de este lado tenemos lo que es su estructura química, su nombre y UPAT sistemático, y aquí tenemos algunas imágenes que representan a lo que es la ampicilina. Dentro de sus indicaciones terapéuticas, bueno, tenemos que se puede administrar en pacientes afectados con sinusitis bacteriana aguda, así como amigdalitis y faringitis estreptocócica aguda, así como neumonía adquirida en la comunidad. La patología más frecuente es la cistitis aguda, que sabemos que es una inflamación en la vejiga. También podemos administrarla en caso de bacteriuria asintomática en el embarazo, fiebre tifoidea y paratifoidea, abscesos dentales acompañadas con celulitis diseminada. Cabe mencionar que se emplea en el embarazo cuando los beneficios potenciales superan los posibles riesgos asociados con el tratamiento. Dentro de los efectos adversos, los más frecuentes tenemos que son diarrea, náuseas, cefalea, dolor abdominal, erupción cutánea, que se va a caracterizar por ser maculopapular, fatiga y vómito. Va a haber efectos adversos que van a ser asociados a reacciones de hipersensibilidad y pueden ir desde un simple rash sin importancia a serias reacciones que pueden ser graves, y se han descrito también eritema multiforme, dermatitis que puede ser exfoliativa principalmente, puede provocar lo que es un síndrome de Steven-Johnson, vasculitis, urticaria, entre otros efectos adversos. Bueno, está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la ampicilina o alguno de los compuestos excipientes o vehículos de la formulación. También va a estar contraindicado en pacientes con antecedentes de una reacción de hipersensibilidad inmediata grave, ejemplo la anafilaxis a otro agente betalactámico, que pueden ser carbapenémicos, aminoglucosídicos o entre otros. Se va a administrar por vía oral y parenteral. Principalmente en mujeres embarazadas se administra principalmente por vía oral. La dosis recomendada es de 250 miligramos a 500 miligramos cada 8 horas, o también 750 miligramos o 1 gramo cada 12 horas durante 5 días. No se debe de exceder más de una semana. Bueno, cabe resaltar que se puede comenzar el tratamiento por vía parenteral de acuerdo con las recomendaciones de dosis para formulación parenteral y continuar con una formulación oral si es necesario. Y se debe utilizar solo en casos necesarios y bajo estricta supervisión médica. Bueno, se va a absorber rápidamente y completamente en el tracto gastrointestinal. Su biodisponibilidad varía entre un 30 y 55% y alcanza su concentración sérica máxima entre 1 hora y 2 horas aproximadamente desde la administración. Se va a unir a las proteínas del plasma en un 14 a 20% y se va a distribuir ampliamente en lo que es los pulmones, vejiga, vesícula biliar, secreciones bronquiales, etcétera. Además, cabe mencionar que atraviesa lo que es la barrera hematoencefálica. Se va a metabolizar principalmente vía hepática y va a originar productos y metabolitos inactivos. Cabe mencionar que se va a excretar parcialmente en la orina de forma inactiva en cantidades equivalentes de un 10 a 25% de la dosis inicial.
Dentro de su mecanismo de acción sabemos que este es un antibiótico que va a interferir en la síntesis de la pared bacteriana. Va a interferir con esta síntesis. Esto se debe a su efecto inhibidor de la síntesis de la pared bacteriana en sus últimas dos etapas, es decir, en la 3 y en la 4. Se va a unir específicamente a un tipo de moléculas denominadas BBP o también proteínas fijadoras de penicilina, lo que lleva a la destrucción de la pared y por consiguiente la lisis celular. La ampicilina, cabe mencionar que inhibe la formación de puentes en la cepa de peptidoglicano, la que proporciona rigidez a la pared celular. Bueno, como suplementos vitamínicos tenemos el sulfato ferroso. También es llamado como caparrosa, que puede ser verde, vitriolo, y principalmente es un ion metálico inorgánico. Se dice que contiene el 20% del hierro elemental y se encuentra principalmente en forma de sal hexahidratada. Bueno, dentro de su fórmula química tenemos que tiene lo que es una molécula de hierro y una molécula de sulfuro. Esto se va a originar de la reacción del hidróxido ferroso y el ácido sulfúrico. Bueno, su apariencia principalmente son cristales verdes, azules o blancos. Bueno, cabe mencionar que el sulfato ferroso es una forma oxidada del hierro. Bueno, sabemos que el hierro es fundamental en el organismo para la formación de glóbulos rojos. Además, también tiene una importante función en el sistema inmune y es un componente estructural de cientos de moléculas esenciales. Y bueno, tenemos aquí la fuente de donde las podemos encontrar. Principalmente van a ser en productos de origen animal, principalmente en carnes, y también podemos encontrarlo en leguminosas, en ciertos cereales, entre otros alimentos. Bueno, está indicado principalmente para el tratamiento de las anemias ferropénicas, como las de tipo hipocrómica y las poshemorrágicas, y de diferentes estados carenciales de hierro. Y también va a estar indicado en lo que es tratamiento y prevención de anemias hipocrómicas en el embarazo y como un suplemento vitamínico durante la gestación. Bueno, dentro de los efectos adversos más frecuentes tenemos las heces grises o negras. Estas se van a producir principalmente por el hierro no absorbido, dientes manchados, constipación o diarrea. También se han descrito náuseas, vómito, dolor abdominal, pirosis, enrojecimientos de la cara, fatiga, debilidad y dolor de garganta y pecho en la deglución. Bueno, en las contradicciones está contraindicado principalmente en pacientes con hipersensibilidad al sulfato ferroso seco o alguno de los excipientes incluidos en la formulación. Está contraindicado también en pacientes con hemocromatosis y hemosiderosis, que se relaciona con la sobrecarga de hierro, en pacientes sometidos a transfusiones sanguíneas repetidas o sometidos también a terapia parenteral concomitante con hierro, y en pacientes con hepatitis agudas, anemias no ferropénicas y con úlceras pépticas. Bueno, se va a administrar principalmente por vía oral y parenteral. En mujeres embarazadas, la más común es vía oral. Se va a administrar lo que son 250 miligramos diarios. Esto va a ser en ayunas, en torno a 1 hora antes del desayuno o comida, durante los primeros 3 meses de gestación. Se recomienda iniciar el tratamiento con dosis pequeñas e incrementando la dosis según las necesidades del paciente. Se puede realizar un ajuste posológico si se requiere, y además se puede usar durante el embarazo solamente si es clínicamente necesario.
Bueno, dentro de su farmacocinética tenemos que por vía oral se va a absorber el 3 al 10% del hierro férrico ingerido. La absorción se produce principalmente en el duodeno y ayuno proximal. La distribución se va a llevar a cabo ampliamente en la mayoría de los tejidos. Se fija en un 95% a proteínas plasmáticas como es la transferrina y la glicoproteína. No se va a metabolizar en el hígado, sino que ocurre en un sistema cerrado a través de reacciones de reducción, dando orígenes a metabolitos o iones. Bueno, las principales vías de eliminación son el tracto gastrointestinal, en lo que es la descamación de enterocitos, ruptura del grupo hemo por extravasación de glóbulos rojos, también por el tracto urogenital y la piel, eliminándose de un 0.8 a 1 miligramos por día. Bueno, dentro de su mecanismo de acción tenemos que actúa a nivel sistemático como suplementa al hierro y pasa a través de las células mucosas en estado ferroso y se une a lo que es la proteína transferrina, que sabemos que es la responsable de transportar el hierro. Bueno, en esta forma el hierro es transportada en la proteína antes mencionada. Además va a intervenir en lo que es la síntesis de hemoglobina. Hemoglobina forma parte de procesos óxido de reducción del organismo y como cofactor de enzimas. El sulfato ferroso es el átomo central del grupo hemo. El hierro es un componente de la hemoglobina y también es esencial para la eritropoiesis, es decir, para la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Bueno, otro ejemplo de un suplemento vitamínico tenemos al ácido fólico, que es muy recomendado y muy común en el embarazo. Se va a definir como una vitamina hidrosoluble, es decir, que se puede disolver en el agua. Va a pertenecer a la familia del complejo de las vitaminas B y es denominado también como folato o vitamina B9. Su significado está relacionado estrechamente con un término latín que es folium y significa hoja vegetal. La hoja vegetal tiene mucho sentido, ya que la principal fuente donde la podemos encontrar son en hojas verdes o en vegetales. Su forma activa es el tetrahidrofolato. Bueno, dentro de sus funciones principales tenemos que favorece el desarrollo embrionario, que es en el embarazo. También ayuda en la formación de ácidos nucleicos, que puede ser ADN o ARN. Participa en la formación de matíes, que son glóbulos rojos, y además disminuye lo que son riesgos cardiovasculares. También interviene en la transferencia de moléculas de carbono, lo cual es esencial para la síntesis de diversas moléculas. Bueno, dentro de sus datos químicos tenemos que contiene 19 carbonos, 19 hidrógenos, 7 nitrógenos, 6 y 6 oxígenos. Su peso molecular va a oscilar de 441.40 gramos sobre mol. Va a tener una apariencia en su estado natural, como un polvo cristalino que puede ser amarillo o anaranjado. Su masa molar es de 441.14 gramos sobre mol y su punto de fusión equivale a 523 o 250 grados Celsius. Bueno, está indicado para el tratamiento de trastornos que cursan con déficit de ácido fólico, que pueden ser anemias megaloblásticas, cirrosis hepáticas, síndromes de mala absorción intestinal, entre otras enfermedades. También se puede emplear para la prevención y tratamientos de la deficiencia de ácido fólico en mujeres embarazadas, esto para la prevención de defectos en el tubo neural, lo cual puede originar espina bifídica, anencefalía, encefalocele, entre otros defectos congénitos. Bueno, dentro de sus efectos adversos se han observado algunas reacciones de hipersensibilidad, así como efectos gastrointestinales como anorexia, distensión abdominal, flatulencias y náuseas.
También tienen efectos adversos en el sistema nervioso central, que se caracteriza por irritabilidad, hiperactividad, dificultad en concentrarse y depresión. Bueno, va a estar contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes incluidos en la fórmula, en pacientes con deficiencias no tratadas de cobalamina y vitamina B9, en casos de alcoholismo, anemia hemolítica, terapia anticompulsiva o infecciones crónicas, y en el uso simultáneo de 2 o más suplementos vitamínicos. Bueno, se va a administrar principalmente por vía oral. La recomendación diaria en mujeres en gestación es de 10 miligramos de ácido fólico al día, administrados antes de cada comida. Cabe mencionar que se administra durante los primeros 3 meses de vida de gestación y las 4 semanas antes de la concepción. Además, se recomienda planificar el uso durante el embarazo y deberá estar bajo supervisión médica. Bueno, se va a absorber por vía oral, va a ser rápidamente absorbido en el intestino delgado y su biodisponibilidad va a ser el 93%. Se va a distribuir principalmente en el líquido cefalorraquídeo, y el ácido fólico y sus derivados se van a unir extensamente a las proteínas plasmáticas. Se va a metabolizar principalmente en el hígado mediante reacciones de reducción, generando metabolitos como el tetraidrofólico, que posteriormente va a someterse a lo que es una metilación y originar un metabolito activo, que es el 5-metil. Se va a llevar a cabo la excreción renal por filtración glomerular y secreción tubular en forma de metabolitos. Bueno, dentro de su mecanismo de acción tenemos que el ácido fólico, como ya les había mencionado, constituye una vitamina hidrosoluble del grupo B. También es considerada como vitamina B9. En el organismo va a existir una reducción a ácido tetraidrofólico, que es una importante enzima en el metabolismo celular para la biosíntesis de aminoácidos y ácidos nucleicos. Después de la absorción por el tracto digestivo, el ácido fólico, como ya les había mencionado, va a ser reducido, dando lugar a formas activas que participan en numerosas reacciones metabólicas que son esenciales para la vida. Además, las reacciones pueden ser síntesis de purina, síntesis de nucleótidos, entre otras moléculas. Bueno, aparte del ácido fólico y del hierro, existen otros suplementos vitamínicos. Como sabemos, se necesita consumir una cantidad apropiada y adecuada de suplementos vitamínicos, que pueden ser vitaminas y minerales, esto para garantizar y asegurar una adecuada formación, desarrollo y crecimiento del bebé, así como para estimular la producción de leche. Los más comunes es la vitamina A. Su importancia recae en la visión, y además de que previene enfermedades, lo podemos encontrar en el hígado, en yemas de huevo, en vegetales como lo son zanahorias, brócolis, entre otras. Otra vitamina importante es la vitamina del complejo B. Va a intervenir en lo que es el metabolismo enérgico y se encuentra principalmente en cereales integrales. La vitamina C va a prevenir lo que son enfermedades y ayuda a la absorción del hierro. Se va a encontrar principalmente en frutas cítricas como naranja, limón, toronja, y además, como ya les había mencionado, mejora la absorción de hierro de origen vegetal y del ácido fólico. Otro suplemento o mineral es el calcio. Ayuda a la formación de huesos y previene osteoporosis. Se encuentra principalmente en la leche, en el queso y en el yogur. El hierro, como ya les había mencionado, forma parte de la hemoglobina y es esencial para la producción de glóbulos rojos. El sodio interviene en el equilibrio hídrico y es importante también consumir abundantes líquidos como es el agua, ya que intervienen todos los procesos metabólicos.
Bueno, del lado izquierdo tenemos la dosis que se deben de administrar durante el embarazo. En el calcio, la dosis recomendada por la Organización Mundial de la Salud es de 1.5 a 2 gramos por día, dividida en 3 dosis. Esto desde la semana 20 hasta el final de la gestación. En cuanto a la vitamina A, su dosis recomendada durante el embarazo es de 800 picogramos de equivalentes de retinol por día. Además, la vitamina C, las necesidades en el embarazo van a estar aumentadas hasta 1,80 miligramos sobre día o por día. Y por último, la piridoxina, las necesidades están aumentadas durante el embarazo, siendo la dosis de 100 miligramos por día. Bueno, dentro de los antihipertensivos, uno de los fármacos más seguros es la metildopa. Se define como un antihipertensivo derivado del aminoácido fenilalanina y agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos. Van a ejercer su efecto antihipertensor por medio de un metabolito activo que es el alfa-metilnoradrenalina, que es un agente simpaticomético y simula los efectos de la catecolamina, aquí específicamente de la noradrenalina. Bueno, dentro de sus datos químicos tenemos que en su fórmula química contiene 10 carbonos, 13 hidrógenos, 1 nitrógeno y 4 oxígenos. Tenemos que su peso molecular es de 211.215 gramos sobre mol. Dentro de sus datos físicos tenemos que su punto de fusión es de 300 grados centígrados o lo que equivale a 572 grados Fahrenheit. Su solubilidad en agua es de 20 grados centígrados aproximadamente. Bueno, va a estar indicado principalmente y fundamentalmente para el tratamiento de la hipertensión arterial, que puede ser leve, moderada o intensa. Y en este caso, en el tratamiento electivo de la hipertensión en el embarazo. Los efectos adversos más frecuentes es la cefalea, la astenia, somnolencia, hipotensia, disminución de la libido, sequedad de la boca, congestión nasal y sedación. Mientras que en los ocasionales tenemos la hipotensión ortostática, bradicardia, empeoramiento de la angina, retención de sodio, fiebre, amenorrea, hiperprolactinemia, entre otros. Bueno, va a estar contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo, lo que incluye trastornos hepáticos asociados al tratamiento previo con metildopa. También va a estar contraindicado en pacientes con enfermedad hepática activa, tales como la hepatitis aguda y la cirrosis activa. En tratamiento concomitante con inhibidores de la monoaminoxidasa, abreviado como EMAO, en tumores como la feocramitona y la parangiglioma, y por último en la depresión y porfiria, por mencionar las más importantes. Bueno, se administra principalmente por vía oral, intramuscular e intravenosa por infusión. Bueno, mujeres en gestación, lo más recomendable es por vía oral. Se administra 250 miligramos cada 8 o 12 horas al inicio. Posteriormente, esta dosis diaria puede ser aumentada o disminuida gradualmente hasta obtener una respuesta satisfactoria. Bueno, cabe mencionar que para obtener el máximo de la eficacia, el fármaco debe ser administrado con un diurético tiazídico y en el embarazo se debe usar bajo estrecha supervisión médica. Bueno, se va a observar por vía oral en el tracto gastrointestinal por un transportador de aminoácidos activos. Su biodisponibilidad es del 50%. Su unión a proteínas es relativamente baja, ya que es menos de 20%. El fármaco va a ser distribuido relativamente en un pequeño volumen, que equivale a 0.4 litros sobre kilogramo, y se encuentra principalmente en el líquido cefalorraquídeo.
Su metabolismo es vía hepática. Esto se va a llevar a cabo mediante reacciones de conjugación con sulfato. Se va a metabolizar por la descarboxilasa de aminoácido aromático, convirtiéndose en alfa-metilnorepinefrina en las neuronas centrales adrenérgicas. Y su excreción es esencialmente renal. Se va a excretar en la orina principalmente como el conjugado sulfato del 50-70% y como su precursor con un 25%. Bueno, el mecanismo de acción radica en la estimulación de los receptores alfa adrenérgicos centrales del sistema nervioso central mediante la acción del metabolito activo, que es el alfa-metilnorepinefrina, la cual es descarboxilada previamente para su formación. Y normalmente este va a sustituir a la función de la noradrenalina. De este modo, cuando la neurona adrenérgica descarga su neurotransmisor, se va a liberar lo que es la alfa-metilnoradrenalina en lugar de la noradrenalina. Bueno, este metabolito va a actuar en el cerebro para inhibir lo que son los estímulos eferentes neuronales adrenérgicos. Esto va a ser desde el tallo encefálico, y este evento central constituye lo que es la principal causa de su efecto antihipertensivo. Como resultado obtenemos que va a inhibir el flujo simpático hacia el corazón, riñones y vasculatura periférica. También pueden contribuir a este efecto de reducción de la resistencia periférica y los niveles de la actividad de renina plasmática. Bueno, como último, quise poner otros grupos de fármacos relacionados con patologías. Por ejemplo, dentro de los psicofármacos que son recomendados para problemas del trastorno del sistema nervioso, como es la ansiedad, la depresión, el insomnio, entre otros. Tenemos que se puede administrar lo que son benzodiazepinas, antidepresivos, tricíclicos o antipsicóticos. Bueno, como vemos, dentro de las benzodiazepinas tenemos el diazepam, lorazepam y demás. Bueno, aquí está un cuadro donde presento el grupo farmacológico, el principio activo o el ejemplo dentro del grupo farmacológico, y de este lado tenemos lo que es la categoría de riesgo. Como vemos, la mayoría constituye una categoría C y D, lo cual es un poco peligroso administrar en lo que es el embarazo. De este lado tenemos lo que son antihistamínicos para problemas respiratorios y de alergias. Igual presenté una tabla donde presento el grupo farmacológico, de los cuales se destacan los antihistamínicos, los beta-adrenérgicos, corticoides, teolifinas, leucotrienos, entre otros. Tenemos también lo que son los ejemplos, y de este lado tenemos por último la categoría de riesgo. Bueno, por último puse una tabla que se relaciona con los fármacos que podemos considerar seguros en cualquier momento del embarazo, y otra tabla con los fármacos que se consideran como tetarogénicos o que no son recomendables administrar en el embarazo. Dentro de los que sí podemos administrar encontramos el ácido fólico, el ácido analicídico, el ácido pantoténico, la ampicilina, la amoxicilina, los antiácidos, las cefalosporinas, la cloroquina, la metildopa, eritromicina, entre otros fármacos. Y dentro de los que no podemos administrar tenemos los andrógenos como el ácido valproico, aminoglucósidos, aminoproteína, carbapepsina, el misoprostol, el retinol, los retinoides, entre otros muchos fármacos. Bueno, de mi parte es todo. Por último, les dejo aquí las referencias con las cuales me basé para hacer la exposición.